Buenos días, un saludo cordial para todas y todos quienes nos estén escuchando y viendo en este momento. Tengo el honor y el agrado de estar con el maestro Alberto Durté, quien es profesor de la cátedra de violín de la Escuela Moderna de Música y también es concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días, muy bien dentro de lo que se puede estar bien en esta cosa tan espantosa que ha sido esta pandemia. Así es, y sobre todo para los músicos. Uf, Maestro, en primer lugar, cuéntanos brevemente sobre tu formación académica, la trayectoria que ha tenido como intérprete, pero también otros roles que también se ha ejecutado o ejercido durante su labor, tales como la de compositor tal vez, o la de director. Cuéntenos un poco acerca de eso. bueno, mira, yo te diría que en el caso de la labor que yo he podido realizar o los estudios que he podido realizar, cuando digo estudios me refiero a todo, es decir, hasta el día de hoy, mis estudios actualmente, lo que yo estoy tratando de estudiar, de conocer, de progresar. Efectivamente, he tenido la inquietud en algún momento de mi vida de hacer arreglos, de componer cosas, de hecho, he hecho pequeñas piezas para música de cámara que se han tocado y todo hace muchos años, ¿sí? También cadenzas que son parte de un concierto tradicional clásico como Mozart, Haydn, Beethoven. Yo he hecho esas cadencias para mí, en primer lugar, pero después ya con bastante, como yo diría, frecuencia para los alumnos, porque a veces aparecen en los textos cadencias que son eh, por la herencia musical, son muy alejadas de la realidad de lo que es un concierto, por ejemplo, de Mozart, del estilo clásico, clásico puro, o Beethoven también, que a pesar de que Beethoven es el que, dicen, el que pudo unir el romanticismo pasando por el clasicismo. Sin embargo, igual algunas cadencias son tan fuera de época que yo he considerado que en el caso pedagógico es mejor que hagan alguna cadencia que sea más adecuada. Y si no la he encontrado, yo la he hecho, digamos, y tengo varias cadencias hechas, qué sé yo. Pero ese no es mi fuerte en ningún caso, simplemente son inquietudes que en algún momento tuve para desarrollarme y hasta el día de hoy, con lo que te decía de estudiar, hasta el día de hoy estoy estudiando mucho, o no sé si mucho, pero me preocupo de estudiar justamente cómo tú puedes resolver ciertas posibilidades de composición o de arreglo, porque siento que por ahí también hay mucho que uno puede aportar, más que nada la educación y por otra parte también el conocimiento personal como intérprete. Ahora, como director también he hecho harto, pero también hace mucho tiempo, la última vez justamente fue en la escuela cuando teníamos la orquesta de cámara. También he dirigido harto porque también uno aprende mucho. Es decir, no lo hago tanto porque sea mi profesión, mi manera de vivir, digamos, ¿no? Sino que más bien es un desafío tremendamente difícil, muy difícil, porque además hay cosas como para mí son muy simpáticas, porque hay cosas que tú haces un gesto el que sea, con la mano, esto, o hacer así, o con la mano cerrada, la mano abierta, o los codos más abiertos, todo influye. Entonces es muy entretenido, porque si bien es cierto, claro, yo he hecho curso de dirección, yo he hecho un poco una labor de aprendizaje de director de orquesta en mi año de juventud y todo, y todavía como miembro de una orquesta sinfónica, uno tiene la suerte de estar con muchos directores y hay de todo. Es decir, hay gente maravillosa y otros que no aportan mucho tampoco. Entonces uno va aprendiendo mucho de eso y efectivamente la labor de director de orquesta también te mete en lo mismo que la composición, que te mete en el fondo en la orquestación de cómo tú utilizas o debes utilizar de mejor forma y en los diferentes periodos un instrumento u otro o el grupo de instrumentos. Entonces, como que de verdad, el conocer eso como director, además tener todo eso en la cabeza, una partitura gigante, ¿no es cierto? Es muy entretenido, muy difícil, lo tengo más que claro, pero muy entretenido cuando ya tú empiezas a meterte a descubrir cosas y uno va sintiéndose como un estudiante permanentemente más chico, más chico, más chico, más chico, pero cada vez más feliz, más feliz, más feliz, porque en el fondo está descubriendo cosas que jamás se le pasaron por la cabeza, porque no es necesario para un intérprete tener tanto conocimiento con respecto a lo que sería una orquestación o una orquesta sinfónica en sí, en el sentido
de cada detalle del instrumento, hasta qué nota debe llegar. Esas cosas a uno se lo enseñan como en instrumentación y se le entra por aquí y sale por allá, porque en el fondo no lo utilizamos día a día. Pero como director ahí hay mucho aprendizaje. El cómo tocar juntos, el cómo respirar juntos, cómo explicar una frase, cómo es la mejor manera de conversar con los colegas músicos, porque son todos músicos extraordinarios, que son mucho más músicos que tú, y que finalmente tú tienes que indicarles directrices musicales. Entonces, es muy entretenido porque tú vas aprendiendo cuándo es una directriz errónea o cuándo es una indicación que es muy positiva para el resultado final. Entonces, es realmente muy espectacular. Ahora, ya como te digo, hace años que no lo hago, ni quiero volver a hacerlo, no me interesa, no es un punto de interés hoy día, pero sí lo debo reconocer, es fascinante. Perfecto, excelente. Bueno, sabemos que las interpretaciones, dos interpretaciones nunca van a sonar exactamente igual. En este sentido, como intérprete, ¿de qué forma se afronta una obra? ¿De qué manera se emprende el camino hacia el desarrollo de una interpretación característica de un determinado intérprete? ¿Y cómo es el proceso de estudio de una Mm, obra? Porque los músicos son muy disciplinados, o sea, igual depende del músico, pero la claro, mayoría. claro. Mira, yo diría que la disciplina es un buen apoyo. Partamos por ahí. ¿Por qué es buen apoyo? Porque finalmente es como el deporte, ¿ah? Si tú te desgastas mucho en un solo día, en una sola semana, en un solo mes, finalmente el progreso no es tan bueno como si tú lo desarrollas permanentemente durante toda tu vida, quizás. Incluso así, o sea, con descansos muy necesarios naturalmente, pero es mucho mejor estudiar permanentemente un objetivo, te hace llegar más cerca a un objetivo personal. Ahora, con respecto a la interpretación aquí, en la música llamada clásica o docta, tiene una característica yo diría, muy especial. No es absoluto, por supuesto, lo que voy a decir, porque cada profesor, cada escuela, por lo demás, escuela llamo yo las escuelas europeas de educación y de formación musical, son diferentes. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos para nosotros como una partitura X, cualquiera, no importa que sea muy difícil o no, eso no es el punto. Hay varias formas de enfocarla. Una es mirándola, analizándola, sentándote al piano, tocando un poquitito, cantando un poquitito, o directamente, con el caso mío, con mi instrumento, con el violín. También es posible. Obviamente hoy día, gracias a los medios digitales, existe muchísima gente que trabaja mucho más a través de los medios digitales, lo cual a mí no me parece muy bueno porque finalmente tú copias mucho. Y uno, si bien en la música docta se copia mucho, porque son tantas horas de estudio que más vale copiar a tener que vivir las horas de trabajo, de estudio, de investigación, pero igual eso hace que tú tengas que buscar no sé si buscar, pero vas sintiendo lo que tú crees que es. Pero detrás de ese sentimiento, llamémoslo así, que es un poco espontáneo, que yo creo que en la música popular pasa mucho, tú tienes una disciplina desde la educación de la escuela cuando tú empiezas a tocar violín, cómo tú interpretas los diferentes compositores y los diferentes periodos de la música, incluido el siglo XXI hoy día. Entonces, tú ahí pasas por detalles tan pequeños que son de formación naturalmente, y que ahí tienes que investigar mucho y tienes que darte un poquito de tiempo y de lata digo, porque finalmente es muchas cosas que no son tan simpáticas como agarrar el violín y tocar. Digo simpáticas, si bien cuesta mucho, pero frente a lo otro es obviamente mucho más agradable. Entonces, por lo tanto, hay una investigación muy grande para llegar a ciertos objetivos personales. Y de ahí esa disciplina que tú me decías y yo también valoro mucho, te permiten entender cuál es la dirección que tú tienes que hacer para una determinada obra. Cuando ya tienes esa dirección, tienes que saber cómo lo puedes efectuar técnicamente. Técnicamente significa para mí resolver problemas de digitaciones, por ejemplo, de dónde en qué lugar debo poner los dedos, porque las sonoridades son diferentes. Si yo pongo hacia un poquito más arriba del violín, la sonoridad es más cálida. Si yo pongo más abajo, la sonoridad es mucho más abierta. Si yo ocupo más presión y menos velocidad, la sonoridad es mucho más profunda. Si le hago mayor velocidad y menos presión, la sonoridad es mucho más débil o más fina, pero no proyecta tanto. Entonces, después están los vibratos. O sea, hay un montón de elementos técnicos que hay que
también tomar decisiones. Por eso es tan necesario el profesor en el caso de los músicos. Y yo digo profesor, en el caso mío son mis amigos, mis colegas, quienes me escuchan, que me dicen su opinión, y que ojalá uno tuviese siempre al lado de uno ese pajarito que está diciéndole, oye, cuidado con esto, atención a esto, mejor esto otro, yo creo esto otro. Al músico no le gusta que lo contradigan, ¿ah? Eso yo lo reconozco. Sin embargo, creo muy importante que tú tengas al lado una voz de una persona, ojalá gran músico contigo, y que tú le tengas confianza y que él te quiera mucho también, porque es esa la labor del profesor finalmente. El profesor quiere lo mejor para el alumno, bueno, en este caso, cuando ya uno tiene sus años como profesional, que exista este profesional que le diga, oye, mira, yo creo esto, veo esto. Entonces hay un diálogo musical muy grande. Y ahí, curiosamente, tú ahí yo diría que puedes tomar una interpretación muy tuya, porque empieza también a ver cosas que son tuyas, tuyas. O sea, yo no puedo, por decirlo así, pasar mi arco igual que otra persona que tiene el doble de músculos, doble de huesos, eh, tiene un físico más grande o un físico más pequeño. eh, Como yo no estoy hablando de algo específico, pero hay mujeres que tocan de una forma porque dicen, no, es una tontera decir eso. No, no, sí, hay una cosa física también. Hay una cosa física de cómo toca el violín, cómo pasa el arco una mujer. ¿Por qué? Porque la contextura nuestra no es igual. Y todo ese tipo de detalles que parecen curiosamente poco reales son a veces las diferencias que hacen por qué una persona toca así o así y por qué a muchos les gusta una persona que toca de esta forma y a otros les gusta mucho más la otra persona. Y ahí tú puedes ver, si tú haces este juego que es muy, para los violinistas muy entretenido, no sé si para todo el mundo, pero tú escuchas el mismo concierto tocado hoy día porque se puede escuchar 20, 25, 30 versiones y tú puedes tomar unos minutitos a cada uno y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Son muy diferentes. Reconozco que los últimos 40 años, 50 años, quizás 30, no sé, pero los últimos años de la música, porque la música igual a pesar de que lleva pocos años, la música que conocemos como clásica, porque si tú ves para atrás es más o menos baja, porque antes de eso es, no sé si no sé si la música es como la conocíamos, para nada quizás, y estamos hablando de 250 años, no más que eso, y muchos dirán es mucho, no, no es mucho dentro de la existencia de la humanidad, no es mucho. Y sin embargo, tenemos hoy día, yo diría, una igualdad por escuelas impresionante. Por ejemplo, toda la gente que se va a estudiar a Estados Unidos se dirige a Juilliard. Se dirige un poco a la forma de tocar Juilliard. No es que sea la única escuela, hay muchísimas escuelas muy hermosas. De hecho, tenemos nuestros alumnos que están en Boston, qué sé yo, en grandes conservatorios de Estados Unidos. Pero yo noto que la forma de tocar es muy parecida. Tú escuchas una orquesta norteamericana, Chicago, de las buenas, Chicago, Boston, quizás Nueva York no tanto, pero Boston, ¿qué más puede ser de esas orquestas? Incluso Cleveland. claro, Cleveland, exactamente, la New World también. Tocan de una forma que tú vas a escuchar la Sinfonía de Mahler, tocada en Frankfurt, y es totalmente diferente. O ni hablar en Hungría o en la República Checa. O sea, es de verdad impresionante ese tipo de diferencias, pero hoy día hay menos que hace 40 años. O sea, hace 40 años tú podías escuchar a cada instrumentista y tú podías cerrar los ojos y saber quién era. Hoy día es más difícil, pero igual hoy día igual hay esa característica, que es un poco lo que va a tu pregunta, digamos. Claro. Oye, interesante, ¿eh? Qué curioso también este Sí, fenómeno. pues. Bueno, como maestro de múltiples generaciones de violinistas chilenos, porque también usted es formador de maravillosas generaciones, porque sus alumnos en realidad tienen una característica muy especial que todos tocan distinto, todos desarrollan un sonido especial, eso es lo que yo he notado al menos. Pero Ujú. ¿nos podrías contar un poco del proceso formativo de un intérprete? ¿Cómo un intérprete se desarrolla a través del tiempo y de su formación como intérprete? Y también yo creo que hay que conocerse mucho internamente, ¿o no? No sé si va por ahí también. Sí, sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos dos cosas que marcan mucho al intérprete. Una es el comienzo de tu vida musical cuando eres chiquitito, que no se da en los institutos profesionales como tal o en los conservatorios superiores, pero sí en los básicos y en los prebásicos. Cuando eres chiquitito, tú adquieres a ver, uno cuando es chiquitito es una esponja y una esponja que rapidísimo
si bien el proceso es muy lento, que toca todavía ñi, 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 esas cosas, esos sonidos que a veces los papás dicen, pero este niño está aprendiendo nada. Están súper preocupados porque el niño no aprende nada. Pero al revés, el niño está descubriendo algo que es sumamente, yo diría, poco natural, porque normal sería más tener un piano que tener esto, que es totalmente, digamos, exigente para el cuerpo. Cuando tú comienzas chiquitito, tú puedes, efectivamente, o debes entregarle toda la información. A nosotros, en el caso mío específico, yo diría que el 90%, 80% de los alumnos que yo he tenido, sobre todo en la escuela, los, me han llegado de entre los 13 y los 17 años, 16 años. O sea, en esos 3 años más o menos. 12 rara vez me ha llegado, la verdad. Sí me han llegado, pero la mayoría son entre los 13 y los 16 años. Ahora, a los 13 años o a los 16, el chico descubrió el violín de diferentes maneras, o la chica de diferentes maneras, y llega a la clase con mucha formación ya. Independiente de que a veces no llegan bien, o la mayoría de las veces a mi juicio, por lo menos llegan bastante desordenados, ya tienen una formación. Y esa formación yo trato de no tocarla, por decirlo así. Trato de, le evidencio lo que yo veo, obviamente lo que creo que podría mejorar, pero yo no toco su formación anterior, porque parto de la base de que, por un lado, el profesor le entregó lo que sabía y por otro lado, el alumno captó lo que quiso. Entonces, finalmente, lo que me llega a mí es el resultado de esos dos aspectos y que yo tengo que, con ese material, trabajar y hacerlo crecer. Es muy fácil decepcionarse en el violín, en el piano, en el instrumento clásico. ¿Por qué? Porque uno avanza muy poco. Y muchas veces cuando llega un profesor, esto no es crítica, es un análisis que yo hago absolutamente, digamos, como algo personal y un poco justamente en respondiendo a tu pregunta. Y empiezan a cambiar todo, la mano, cómo tomas el arco, cómo tomas el violín, qué le pones el soporte, qué le sacas el soporte, qué le corre el soporte al medio, empiezan esos cambios. Los niños y niñas se aburren y avanzan poco, muy poco, muy poco. A veces pasa muchas veces, y esto es verdad, que van para atrás, porque muchos profesores le dicen, mira, tú no sabes tomar tu arco, que a veces es cierto. A veces le dicen, tú no sabes tomar bien tu violín, y a veces, y muchas veces es cierto. Tú no sabes pasar el arco, a veces es muy cierto. Tienes muy mala afinación, a veces es muy cierto. Entonces, si tú analizas, hay que preocuparse de todo. Y muchos profesores prefieren tirarlo hacia atrás y decirle, comencemos en el fondo a pasar el arco, tomar el violín mejor, etcétera, etcétera. Cuando tú haces eso, hay un proceso que va hacia atrás, incluido acá, al menos psicológicamente. Yo nunca lo he hecho eso. Jamás lo he hecho, ni creo que lo voy a hacer. Posiblemente sí, pero por el momento no lo he hecho. Y quizás por eso cada chico, cada alumno o exalumno toca muy diferente. Porque yo no le impongo mi forma de ver el violín. Yo lo que hago es, según mi observación o mi análisis, de entregarle lo que yo creo que a él le aportaría. Lo que sí soy muy insistente y ahí no abdico jamás en decirle lo que no está bien. Aunque muchas veces puedan tocar. Por ejemplo, un ejemplo para que se entienda, cuando tocan con esto muy levantado, lo único que hacen es primero tensionar aquí en la espalda, tensionan el sonido, tienen mucha dificultad después para poder tocar efectivamente con mayor libertad y con mayor belleza de sonido. Entonces, finalmente, claro, yo ahí tengo que decirle, mira, el ejercicio para mejorar esto es este. El espejo, hoy día los teléfonos celulares grabarse, etcétera. Da lo mismo, doy las soluciones que yo veo. Pero en general yo no los toco tanto, yo trato más bien de avanzarlos y que ellos mismos se vayan dando cuenta. Me ha pasado que hay alumnos y alumnas que ya grandes, estoy hablando ya cuando pasan a superior, que ellos corrigen su forma casi ya de la insistencia que yo les digo, porque yo rara vez no se los digo, o sea, siempre se los digo porque es evidente, lo estoy viendo. Entonces, como que es fácil decir, oye, no te olvides de esto, así, profesor, y ya, no, está bien, si yo entiendo que así tocas, pero yo insisto que quizás no es la mejor forma. El problema está que hay muy grandes violinistas en el mundo entero, y hoy día se ve todo,
que tocan con una escuela increíblemente, diríamos, dañina, y sin embargo tocan maravillosamente bien. Fue esto muy levantado, con un montón de problemas, pero quizás después van a tener problemas de espalda, yo no sé, de dejar, no tengo idea. O sea, igual uno tiene que ver el futuro. Yo no puedo ver a los chicos solamente como niños de 17 años. Yo tengo que verlos como que ellos van a ser profesionales de la música y uno debería continuar por lo menos hoy día hasta los 70, 75 años tocando relativamente bien, digamos, sin problemas físicos. Entonces yo creo que por eso los chicos y chicas, y yo lo reconozco también, me aportan mucho su propia personalidad, porque yo los toco técnicamente solamente en el desarrollo, pero yo no los toco en la forma digamos, de que toquen exactamente como yo concibo el violín. ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, se van desarrollando con mucha personalidad, primero que todo, y segundo, además, con vivencias diferentes. A mí me da mucha risa porque ningún alumno mío ha ido a una misma escuela. O sea, en este momento tengo en Ginebra, en Alemania, en Saarbrücken, también en Lucerne, perdón, en Zurich, en Boston, estudiando. Entonces, no, ninguno va solamente a un lugar, ni a Francia, ni a Bélgica, que podría ser que es la escuela que a mí me educó más. No, simplemente van a lo que ellos van inquietándose. Yo siempre les doy la alternativa. Incluso yo me he comunicado con ex profesores, ex compañeros, para ayudar a mis alumnos de llegar a algo diferente a lo que hay acá para que sigan creciendo. Pero por eso creo que tienen esa cualidad. Ahora, tú no lo logras con todo el mundo. Está claro que sí, pues, o sea, de hecho, si yo he tenido buenos alumnos, yo siempre he dicho gracias a ellos, porque yo puedo tomar 100 alumnos y de 100 puede ser que salga uno bueno o uno profesional. Y es parte del concepto que incluso lo dice la escuela Suzuki, que es la pirámide, que Suzuki decía, si uno tiene 10 alumnos, la posibilidad de que haya uno profesional es muy mínima. Si uno tiene 100 alumnos, la posibilidad de que haya uno es bastante mayor. Y si uno tiene 1000, obviamente que la posibilidad de que uno sea violinista es bastante fuerte. Entonces, lo mismo, una pirámide. Hay que tener muchos alumnos para que lamentablemente salga uno como profesional. ¿Te das cuenta? Pero es parte del cuento de esto, ¿no? No, claro, exactamente, qué curioso. Bueno, también, pasando a otro tema, ¿has Sí, tenido la posibilidad, la oportunidad de interpretar música popular? ¿Crees que hoy en día, a diferencia del pasado, todavía existe una brecha entre música de tradición europea, o música docta, música clásica que le llaman, y música popular? claro. Ujú. Mira, como intérprete yo creo que uno debe, es lo que enseñamos en la escuela al menos, uno debe tener la capacidad, porque atención, yo tengo mucha admiración, pero también tengo mucho miedo de hacer algo que no es lo mío. Y ahí está un poco el respeto que uno le tiene, y por eso mismo yo he tratado que todos los alumnos estudien, ya sea cuando había ensamble de tango o los ensambles que existen en la escuela, que se desarrolla en el ámbito popular. De hecho, tengo un alumno que está estudiando violín jazz justamente en Berkeley, en Boston. ¿Por qué? Porque resulta que al final es el camino que a él le gustaba, si bien es cierto que él me dice, no, profesor, yo quiero ser violinista clásico. Sí, pero le dije, pero que tú te abras hacia el lado profesional, popular, jazz, eh, es muy bueno y muy sano porque yo no sé cuántos violinistas chilenos han logrado hacer eso. Entonces, que tú tengas todo el material armónico, técnico, de enfrentar la música, en este caso el jazz específicamente, pero él hace música popular también y bandas de música popular, también clásico. Es decir, te abre. Bueno, eso es un poco en la escuela hemos tratado de hacer, que todos toquen un poco de todo. El punto es que eh, hay que aprender a tocar en música popular. Yo, por ejemplo, yo grabé mucha música en los años, a ver, ponte tú, 95, 93, 92, mucho bolero, me acuerdo, mucho música, yo diría, eh, mucha balada, después, posteriormente, grabé un poco, eh,
digamos, generalmente acompañando a cantantes que son bastante conocidos o desconocidos, pero que no en Chile, sino que son conocidos en Estados Unidos, en Puerto Rico, qué sé yo, porque habían gente que venía a Santiago a grabar por razones económicas, que parece que era más barato, no solamente los músicos, sino que también es más barato el grabar en Santiago. Entonces grabábamos mucho, yo grabé muchísimo en algunos años. Eh, Últimamente lo que me decía, yo tengo un gran amigo y ex titulado de la Escuela Moderna, que es Hernán Muñoz, que él es el concertino de la Orquesta de Cámara de Chile, gran persona, gran violinista, y él graba mucho. Él me decía, Alberto, olvídate, hoy día se está grabando muy poco, me decía. Claro, o sea, en el fondo, incluso Tony Ramírez, pues yo con Tony Ramírez, profesor de la escuela, grabé, pero años en Canal 13 para todos los programas de música, digamos, de la época, también de los 90 el Más Música, qué sé yo, esas cosas, y me decía, Tolio, hoy día no pasa nada, me dice, nada de eso que hacíamos, hoy día lo hacemos. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Que claro, grabé mucho, hicimos muchas cosas, pero es otra cosa. O sea, por ejemplo, me acuerdo un detalle, vino en Navidad, todavía me acuerdo de eso, estaban haciendo un disco de un cantante puertorriqueño y me llamaron para grabar, pero la grabación era muy especial porque era por pistas y por instrumento. Entonces yo no estaba con nadie, cosa muy desagradable a un músico porque uno le gusta estar con otros colegas, o conversar o incluso, bueno, es una cosa muy bonita y, y grabamos solo. Entonces me dice, ya, mira, aquí está el clic, por supuesto con fonos, aquí está el clic, tú sigues el clic y tú haces esto. Entonces, claro, yo con mejor intención tocando, entonces me dice, mira Alberto, me dice, está hermoso, pero tú estás interpretando, me dice, y yo no puedo meter eso con toda la banda. Entonces yo necesito que sea sumamente preciso, sin gran vibrato, pero que esté perfecta la afinación, esto, todo eso muy bien. Pero si le pones un poco más por decirlo, interpretación, me dice, no voy a poder encajarme. Claro, entonces efectivamente tú tienes esa diferencia. En la música llamada docta, aunque se grabe, si tú no tienes esa dirección, llamo yo, es muy fome y se nota cuando uno escucha música clásica que se queda dormido también, porque realmente la gente no le da una dirección ni un interés a lo que está haciendo, ya sea por vibrato, por entrega musical o lo que sea, pero que sea en ese sentido un aspecto importante. Bueno, y eso a mí me decía, claro, yo lo hacía con el mayor de los cariños, porque además la persona que estaba grabando es un tipo que habíamos grabado discos de música clásica con él, con el cuarteto que yo tenía hace años atrás. Entonces, claro, no había ningún problema ni de nervios ni nada, sino que la intencionalidad era querer hacer lo mejor posible, pero ese mejor posible, ¿cómo? Tú tienes que aprender a tocar también en música popular. Entonces, cuando dicen, no, yo no hago música popular, claro, quizás tú no lo haces porque el violín en sí es más para música del Caribe, del área del Caribe, qué sé yo, y ahí hay que ser muy improvisador. Y en eso no lo voy a hacer yo, por ejemplo. Yo no sería en ningún caso el mejor, ni cercano. Pero hay que saber, hay que saber hacerlo, hay que saber grabar, hay que saber, no, realmente a ver, la palabra que yo uso siempre es muy entretenido, pero realmente es apasionante hacerlo. O sea, yo encantado de grabar con algún grupo popular, pero yo, como siempre digo, pero no quiero dejar la embarrada, pues, no quiero dejar la crema, porque finalmente, por mucha buena intención, no necesariamente voy a hacer bien la música popular, ¿te das cuenta? Por lo tanto, ahora si vamos a ese mismo instrumentista que toque el concierto de Mozart, por poner los extremos más puristas, como la música popular no va a entretener a nadie y tampoco va a ser muy clásico. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es muy importante aprender, ojalá así como tratamos en la escuela, que tengan el conocimiento de todo. Perfecto, qué genial todo lo que cuentas. Bueno, para finalizar ya la entrevista, teniendo en cuenta que nos encontramos en una sociedad en constante cambio, ¿qué sugerencias les podrías dar a los estudiantes con el fin de que sean conscientes de los diversos roles que existen actualmente en la música y que además ellos o ellas podrían ocupar en el futuro? Pucha, qué difícil, ¿eh? Mira, la verdad es que uno de los, no sé si consejos, pero lo que yo trato de practicar y que es un poco lo que acabamos de conversar, es que efectivamente se abran a hacer bien la música en donde les toque ocupar un lugar de desarrollo.
Porque antes, yo recuerdo de niño o de joven, estudiante de música, como que uno llegaba a un puesto, ya sea hacer clases o entrar a una orquesta o estar en una formación como por decir el caso, la Wambalí, tú ya tenías tu puesto, o Yolito y su combo, ya, y tenía su puesto. Y uno tenía su puesto y tendría que haber una pelea muy fuerte para que la gente saliera, porque el fondo era, ya estaba su puesto, pero como que al final, ya estoy aquí, ya el lunes me toca trabajar, el viernes tenemos concierto, el sábado tenemos tocata. Pero yo creo que es saber que tú cuando ocupas un puesto, tú estás desarrollando ese puesto. Y por lo tanto, tú estás desarrollando el entorno al cual tú estás metido. Y en ese entorno, llámese orquesta sinfónica, institución de educación, grupo popular, ensamble que tú hayas formado, porque a veces pasa mucho que tú haces el caso mío, yo he hecho muchos cuartetos, he creado muchas orquestas de cámara, incluso una semisinfónica alguna vez muy joven en Europa, en Bélgica. Es decir, yo he participado en mucha creación de cosas. Está bien, eso es una forma también de expandir la música y la labor del músico, porque finalmente uno no lo hace por uno, lo hace porque se abren caminos, porque a veces tu nombre puede ser importante para que estés ahí. Y si tu nombre es importante, tú le abres el camino a mucha gente que está detrás tuyo y por lo tanto permite que se agrande este mundo de oportunidades. Pero cuando tú estás en el contexto musical, tú estás en ese entorno, que ese entorno no es solamente el hecho de tocar bien, que ojalá nunca lo perdamos. El hecho de investigar, estudiar permanentemente cómo podemos tocar mejor, cómo podemos ser mejores músicos. Pero hay una cosa que hoy día está sucediendo y que yo lo veo en la gente cuando nosotros tocamos en ámbitos, por ejemplo, en la calle, en lugares adecuados, pero siempre en lugares abiertos, cómo la gente necesita escuchar, cómo la gente necesita emocionarse, cómo la gente necesita buscar un equilibrio en la vida. Y eso, curiosamente, yo creo que no hay ningún arte, quizás la danza, posiblemente por el hecho mismo de que pueden hacerlo a pesar de las condiciones inhóspitas a veces afuera, sobre todo en invierno, qué sé yo. Hay pocos artes en los cuales no hay que escuchar ni entender nada. Tú puedes ser japonés, chino o francés o chileno y vas a entender la emocionalidad de lo que tú haces. Puede ser un violinista, puede ser un cantante sin micrófono, puede ser un clásico, puede ser un popular, pero la gente necesita esa entrega. Y esa entrega, yo voy más allá de lo político, que a veces con la palabra tú eh, diriges una intencionalidad, lo cual es muy legítimo naturalmente, porque es tu forma de expresión, pero en la música tú puedes hacer lo mismo y de ayudando a todo un contexto. Y en este caso, en un Chile como el de hoy, que yo creo que necesitamos mucha armonía. Yo sé que los clústeres y todo esto nos permiten entender que esto es parte de un, ¿cómo yo diría?, de un paréntesis violento que puede parecer un poco un rompimiento de era o un rompimiento de momentos de la vida. Sin embargo, eso nos permite, como los silencios, de ver cómo renace una armonía. Y eso es parte fundamental si tú analizas la historia de la música, desde Bach, que él pensaba del fondo de su corazón y de su mente cada nota era inspiración de Dios, como Beethoven, que creía en los hombres, y como hoy día estamos luchando de alguna forma u otra de que llegue a todo el mundo. Entonces yo creo que cada momento de la historia, como cada posición de cada uno de nosotros, nos permitiría expandir un poco esto que creemos. Yo le decía, siempre digo a mis alumnos que una de las pocas actividades que no se puede mentir es en la música. Porque cuando tú tocas mal, hasta tu abuelito se da cuenta, el vecino se da cuenta y la gente en la calle se da cuenta, tú no la engañas. En cambio, cuando tú, no quiero hablar mal de ninguna otra actividad, pero cuando te equivocas en otra actividad, borrón y cuenta nueva. O sea, mientras no se sepa públicamente. En cambio, en la música tú estás enfrentado a eso. Tú estudiaste, te sientas, hay un concierto, vas a tocar y tocas y te das cuenta, estás enfrente a una realidad del momento, del instante. Por lo mismo es tan apasionante, tan desafiante y por eso uno, yo creo, no termina nunca de dejar de tener ese deseo de seguir haciéndolo, aunque tenga mucha edad. Yo conozco gente de mis ex profesores y incluso mi padre, que hasta muy viejito tocaron con mucho amor a la música, por entrega y con una pasión y un respeto
que es digno de ejemplo y que hoy día yo también trato de que entregarlo. No se entiende muchas veces, ¿ah? No se entiende porque los tiempos son otros. Hoy día hay mucha, ¿cómo se diría? Hay mucha revisionismo, hay mucho revisionismo. El revisionismo hace que caigamos buenos, o sea, ¿cómo se dice el dicho? Caemos todos dentro. Y de repente hay cosas antiguas muy buenas, hay cosas de los grandes maestros que nos pueden ayudar a ser mejores en el día de hoy. Entonces yo creo que todo en su justo rigor nos permitiría desarrollarnos juntos y potenciar nuestro trabajo en general. Ya, perfecto. Bueno, le queremos dar las gracias al maestro Alberto Urte, de parte de todos los profesores que forman parte del equipo de la asignatura, también de la coordinación del área teórica de la escuela. Muchísimas gracias por encontrar un tiempo dentro de la apretada agenda que el maestro acá tiene, que estudia un montón, súper disciplinado y después hace clases también, me imagino. Sí, sí. Entonces, muchísimas gracias. Además que también a mí personalmente es un honor poder conversar con el maestro Orte, porque yo era estudiante de la escuela, lo veía siempre en los pasillos y después iba a ver a la Sinfónica el día viernes, el día sábado, y lo veía ahí también como el primer violín de la orquesta. Así que un agrado, un honor estar acá con el maestro Orte y bueno, espero que haya una próxima vez también para Sí, poder conversar, porque esto da para muchísimo, o sea, te puede sí, dar una clase siempre. magistral. Muchas gracias, Constanza, y sobre todo a los estudiantes de la escuela, a los profesores de la escuela, que sepan que yo tengo el honor de estar con ustedes, junto a ustedes. Me siento muy dichoso de poder estar juntos y bueno, si en algo uno puede aportar, sin duda, qué bueno y me alegra mucho que estos minutos que uno entrega también sean parte de una emocionalidad que necesitamos hoy día más que nunca. Absolutamente, sí, más que en ningún Muchas otro gracias, momento. Constanza. Ya, muchas gracias, maestro.